Bienvenidos y bienvenidas, maestras y maestros, a nuestra asignatura Sociología de la Educación. En esta cápsula número 3 que vamos a compartir con ustedes, vamos a hacer un análisis y una reflexión sobre lo que son las funciones de la educación y los principios y agentes socializadores. También haremos un abordaje sobre los campos de las problemáticas de la educación en Latinoamérica y en México, ejerciéndolos desde una visión, desde la educación, para transformar a una sociedad. Sabemos de antemano de la importancia que tiene la sociología de la educación y esta cómo puede influir con nuestros estudiantes y al mismo tiempo nosotros como docentes, cómo podemos trabajar con ellos. Hablar desde estas posturas en las cuales se establece la cultura de la educación y el apartado socializador. La familia, el grupo de iguales, el uso de las nuevas tecnologías, el uso de las comunicaciones como agentes socializadores, las funciones sociales de la educación y el apartado de la enculturación en la educación. Cultura, sociedad y educación. Desde el proceso de la cultura como un sustrato de los modelos educativos. La economía como un factor determinante en la educación, las concepciones de vida de la sociedad y su implicación en la filosofía de los modelos educativos. Estos intereses, lógicamente, desde los paradigmas políticos en el currículo. Cultura, podríamos decir que es este conjunto de todas las formas de expresiones de una sociedad determinada. Como tal, influyen las costumbres, las prácticas, los códigos, las normas, las reglas, la manera del ser humano, ¿sí? Desde el apartado religioso, las normas de comportamiento y las creencias que se tienen. Sabemos también que está vinculado el lenguaje, las normas morales, las organizaciones sociales, los procesos políticos, profesionales, técnicos. Hablamos de fiestas, hablamos de artes, hablamos de celebraciones, ideas y creencias que se tienen desde los aparatos ideológicos de los usos y costumbres de las y los ciudadanos en determinados lugares. Esta enculturación, que es un aprendizaje de una cultura, de los contenidos, los símbolos, las prácticas, las normas, las actitudes de la cultura correspondiente, desde un proceso por el cual de generación más antigua se transmite desde sus formas de pensar, de conocimientos, de costumbres, reglas y la generación del más joven. Entonces decimos que es una enculturación. Aquellos chicos, adolescentes, niños, profesionales que les transmiten estas formas de pensar y conocimientos y costumbres que vienen estableciendo en otros procesos. Ese proceso socializador, donde se establece la cultura, el receptor de una cultura que es el sujeto, que recibe esas pautas y por lo tanto la cultura es recibida mediante una modificación, ¿sí? Y estas conllevan a relacionarse, a tomar en cuenta los factores socioeconómicos, culturales y políticos. El sistema educativo constituye y se ve vinculado en una enculturación sistemática. ¿Desde dónde, maestras y maestros? Desde un currículo, desde un plan de estudios, que es la abstracción de una cultura, lógicamente construido desde un aparato ideológico, económico, quien direcciona al país. Socializar nos lleva también a un proceso de enculturación en la cual se aprenden los valores y las normas de la sociedad y está ligada a un desempeño de roles. Lo que hagamos maestras y maestros con nuestros familiares, con nuestros estudiantes, esto lo van a reproducir. Este proceso es imitado, maestros. Esta interacción por el cual el individuo adquiere o perfecciona o modifica su comportamiento con relación al desenvolvimiento
del apartado del hábito, según la adecuación de los grupos donde se relacionan. Entonces, la socialización es este proceso donde se toma una conciencia de la estructura social, donde el individuo como tal nace desde el partado, desde el proceso factible, desde los agentes sociales, que son las instituciones, que son los individuos, que son representaciones de esa capacidad que se tiene para transmitir e imponer los elementos culturales apropiados, desde los agentes sociales representativos que son maestras y maestros, la familia y la escuela. Entonces, hablamos de un proceso de enculturación y también desde un proceso de imitación interactivo, donde el individuo adquiere, perfecciona o modifica este proceso, ¿no? Hablábamos de la familia y la escuela. El proceso de interacción entre la sociedad y el individuo, mediante el cual éste asimila las pautas y normas y costumbres y comportamientos de los miembros desde la sociedad, aprende a conducirse desde una forma en la cual no se limita, ¿sí? Desde los actores primarios, que son la familia y la escuela, sino que prosigue desde donde se establece y donde se construye durante toda la vida. Muchos autores han considerado que los seres humanos, cuando nacen, tienen una mente completamente, pues, abierta, limpia, ¿no? Desde los estímulos externos, de las conductas y a partir de esas potencialidades que se les da. Fernández lo menciona en el 2003. Pero nos dice también que nosotros tenemos que hacer este proceso social por el cual aprendemos a ser miembros de una comunidad humana, ¿sí? Y también a poder interiorizar los roles de la sociedad desde que hemos nacido. Y habremos de vivir, aprendemos a ser miembros competentes, según desde las estructuras que se establecen de la parte social, maestras y maestros, ¿no? Entonces, Roger también en 1980 nos habla de un proceso por el medio del cual una persona aprende e interioriza desde el transcurso de su vida, desde los elementos socioculturales de su medio ambiente, y esto los integra desde una estructura de la personalidad. Esta evolución madurativa necesaria para todos los individuos va a relacionarse con la capacidad efectiva de la práctica del saber convivir, maestras y maestros, ¿no? Del saber utilizar los procesos para poder socializar, ¿no? Podríamos mencionar algunos tipos de socialización. En este caso hablamos de la primaria. Decíamos la familia y la escuela, maestras y maestros. La secundaria va a ser cualquier proceso posterior donde el individuo se vincula. Y estamos hablando de la sociedad. Entonces, aprendizaje y sociedad, maestros. Ambos conceptos van a estar vinculados a los fenómenos de la naturaleza semejante, desde el aprendizaje que se refiere a la adquisición de nuevos recursos, ¿sí? Para dar respuestas a los individuos, pero hasta una socialización como un proceso temporal que avanza a lo largo de un progreso evolutivo del individuo. Dentro de estas perspectivas, decimos que el análisis socializador va a estar vinculado a la primera, que se interesa desde un fenómeno como un elemento para mantener y reproducir una estructura de un orden social. Y la segunda, desde una mirada que orienta hacia el desarrollo de la personalidad del individuo. Y esta se concibe como una secuencia de aprendizaje, de que se transmiten contenidos desde el idioma, los valores, las normas de los contenidos donde son referidos
están vinculados a las expectativas sociales y a sus influencias. Entonces entendemos que los grupos sociales y los contextos donde se vinculan son importantes para socializar, que son la familia, la escuela, los grupos de iguales, también los medios de comunicación en masas, ¿sí? Entonces, la familia, factor fundamental para construir, formar al ciudadano, ¿no? Entonces, como un proceso afectivo de formas de las diferentes variables, y donde también podríamos decir desde los modelos donde se pueden establecer que en la actualidad la familia es y se establece un proceso socializador, escuela y los medios donde el ser o el ciudadano participa. Hablamos de una familia moderna, que es la producción de nuevas formas de convivencia, generando nuevos tipos de hogares, ¿no? Cambios en el rol de cada uno de los personajes o miembros de la familia, ¿no? Los nuevos modelos y no podemos quedar aislados de este concepto y de una situación que pues, ha impactado en nuestra sociedad. Decíamos, cambios del rol, ¿sí? De los miembros del grupo social, de la familia, los nuevos modelos familiares y el separamiento de las familias, ¿no? Y que esto se ve impactado en la relación que tienen los estudiantes. Entonces, a partir de ahí, podríamos decir que nosotros como agentes socializadores clásicos, ¿sí? Desde los procesos educativos que nosotros establecemos y los grupos para determinar la formación del ser humano, ¿no? El grupo de pares que tiene los usos y costumbres de organizar los roles de los miembros y cada uno desde la frecuencia que se tiene, desde el apartado. Maestras y maestros, es un gusto saludarles por este medio, desearles éxito en nuestras actividades, invitarles a que participen en los foros, que revisemos todo este diseño instruccional que se ha hecho para ustedes para poderles formar desde un proceso en el cual nosotros necesitamos hacer un aporte en el apartado donde nosotros participamos de una manera profesional. Es un gusto saludarles. Éxito en sus actividades y les vemos pronto en las sesiones, maestras y maestros.